El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, bienvenidos a nuestro programa. Abran su Biblia, por favor, en Mateo 24. Pero antes de comenzar con la lección de hoy, vamos a orar. Amado Padre, queremos agradecerte por tener este tesoro en vasos de barro. Tú nos has permitido en tu gracia llevar el ministerio de la palabra, y te agradecemos que tenemos tal privilegio y el honor de representarte aquí en la tierra. Te agradecemos por habernos confiado tu evangelio. Dios, ayúdanos a ser fieles. Te pedimos que la palabra de Dios impacte a cada oyente y que el Espíritu Santo la utilice. Que hables a cada matrimonio, a cada señor allí en su hogar, a cada joven, a cada hombre en su trabajo o viajando. Señor, háblanos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos y agradecemos muchísimo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, llegamos hoy al último estudio de esta serie de 10 estudios en Mateo 24. No vamos a seguir con este capítulo en particular, pero espero en un futuro poder compilar una serie sobre el capítulo 25. Pero por ahora vamos a concluir la serie del capítulo 24. Estábamos viendo señales y quiero incluir una última en esa serie. Vimos la señal de los engaños, Mateo 24:5, la señal de la militarización en Mateo 24:6, la señal de la decadencia moral en el versículo 12, y en nuestro último programa terminábamos allí viendo la señal misionera en versículo 14. Leíamos que será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, o a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Explicábamos en nuestro último estudio que el Evangelio del Reino es el Evangelio que anuncia la venida del Rey y su reino. Se trata del mensaje durante la tribulación, predicado por creyentes judíos durante la tribulación. El mismo Evangelio de salvación que estamos predicando hoy, pero además haciendo saber a la gente, los que estén en la tribulación, que el Rey viene, retorna y se tienen que preparar para su venida. En el capítulo 7 de Apocalipsis tenemos una indicación de lo que sucederá en la tribulación. En ese capítulo encontramos a 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Y como resultado de su ministerio de predicación durante la tribulación, leemos en el versículo 9 que habrá gran multitud de personas salvas, una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estarán delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Repito, eso lo dice Apocalipsis 7, versículo 9. Ahora pregunto, ¿cómo estarán preparados estos testigos para predicar el Evangelio del Reino? Bueno, no estoy seguro que la Biblia nos dé una respuesta detallada a esa pregunta y tampoco estoy seguro de tener yo todas las respuestas. Es posible que estos testigos, estos misioneros que irán por todas las naciones con el mensaje de Dios, ese remanente judío creyente, esté preparándose tal vez en este momento allí en Israel para esta obra. Si estamos tan cerca del rapto de la iglesia, como yo creo que estamos, entonces esa gente debe estar preparándose por estos días. Tenemos judíos esparcidos por muchas naciones, gran número de judíos que son devotos, pero que nadie les ha explicado aún el Evangelio. Se encuentran como en casa en el país donde viven y hablan el idioma perfectamente, y algunos de ellos tienen la esperanza de que venga el libertador. Hay judíos que creen en la venida del Mesías, y cuando la iglesia sea raptada por Cristo, Dios en su inmensa misericordia continuará con el plan suspendido para con Israel.
Él quitará la ceguera judicial, según la elección de gracia de Romanos capítulo 11, y luego se cumplirá la promesa del Señor que dice, y voy a leerla textualmente en Romanos 11:26, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los patriarcas, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora bien, esos versículos nos enseñan varias cosas. Antes que nada, nos dicen que Dios eligió una nación para que sea su pueblo, Israel, y el llamamiento de Dios es irrevocable. Dios nunca va a dar marcha atrás con ese pacto incondicional que hizo con Abraham. Y Él dice que llegará el día en que todo Israel será salvo como nación. Ahora, ¿cuándo será ese día? El versículo 26 dice, cuando venga el libertador de Sión. El libertador no es otro más que el Señor Jesucristo, el Mesías que regresará, el Rey de la nación de Israel. Ahora, todo esto, en Romanos 11, es consistente con el pensamiento y lo que se viene diciendo en Mateo 24, que es lo siguiente. La profecía en capítulo 24 de Mateo se refiere al fin del siglo judío, la época judía, después del rapto de la iglesia. Y si usted se está preguntando cómo se podrán salvar los hombres después que la iglesia, morada del Espíritu Santo, sea arrebatada de la tierra, mi respuesta es la siguiente: los hombres se salvarán en la tribulación, de la misma manera que se salvaron antes de Pentecostés y antes que el Espíritu Santo viniera a morar en la iglesia como cuerpo y en los creyentes individualmente. He dicho esto en el pasado y quiero reiterarlo. No conozco ninguna profecía en la Biblia que tenga que cumplirse antes que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. El rapto es el próximo evento mayor en el programa profético de Dios. Y ¿saben una cosa? Puede suceder hoy mismo. No es necesario que se lleve a cabo una evangelización mundial de la que habló Cristo en Mateo 24:14 antes de que la iglesia sea arrebatada. Ya explicamos en el programa anterior, Mateo 24 menciona el Evangelio del Reino para ser predicado durante la tribulación a todas las naciones. Pero como algunos eventos son sombra de lo que ha de venir, no está mal decir que los esfuerzos de la Iglesia por alcanzar a los perdidos con el Evangelio es una indicación de que el arrebatamiento se acerca. Nosotros, mire, no estamos buscando señales, estamos esperando al Salvador, y debemos hacerlo a diario. El progreso del Evangelio a través del mundo es un motivo de gozo. Es verdad que hay millones de personas en la tierra que no han escuchado el Evangelio y no serán evangelizados hasta después del rapto. Pero alabemos a Dios porque millones están siendo evangelizados hoy a través de los medios masivos de comunicación. Piénselo: radio, televisión, internet, la obra misionera, el trabajo de traductores entre tribus indígenas, campamentos, conferencias, programas para niños. Todo esto indica un progreso. No dejemos de ver lo que se está haciendo. Ya hace muchos años atrás, y me cuesta creer que tantos han pasado, Dios le dio el privilegio a Lehmann Strauss de ser uno de los primeros en predicar a la tribu Auca, que había matado a 5 jóvenes misioneros allá por 1956. En las selvas de Ecuador, con Raquel Saint, vi en las vidas de algunos miembros de la tribu Auca, inclusive en los mismos asesinos que traspasaron con sus lanzas a los misioneros, vi una transformación extraordinaria. Y puedo concluir que esos extraordinarios, nobles y dedicados hombres de Dios no murieron en vano. Se progresó muchísimo como resultado de la entrada valiente de esos hombres a la selva de Ecuador. Y ese solo es un ejemplo clásico de muchas instancias en la evangelización moderna. El Evangelio de Cristo está abriendo caminos sin precedentes por tribus y grupos de personas nunca antes evangelizados, y la Iglesia debe continuar con esa tarea. Ahora, permítame darle una advertencia solemne a todo el pueblo de Dios.
Es la misma advertencia que nuestro Señor dio en el discurso del Monte de los Olivos. Le explico que es para los santos de la tribulación en principio. Él dijo así, Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora ellos van a saber cuando se aproxime, cuando se esté terminando la 70ª semana de Daniel, la consumación del siglo, eso es seguro. Todos sabemos cuándo vendrá a la tierra por segunda vez a establecer su reino milenario. Va a venir sobre el final de los 7 años de la tribulación. Pero él dijo, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir. Lo que le dijo a esos discípulos se aplica a los santos de la tribulación. Y no en una aplicación primaria, sino en una aplicación secundaria, se refiere a los creyentes de hoy. Creo que nosotros tenemos que estar atentos, mirando cada oportunidad, redimiendo el tiempo, utilizando cada oportunidad que Dios nos da para llevar testimonio de Cristo. Debemos velar, aguardando la esperanza bienaventurada, como dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo fue un hombre que, después de su conversión, vivió a la luz del regreso de Cristo. Él dio su testimonio personal allí en 2 Timoteo 4. Esa fue su última epístola y la escribió antes de morir. Al igual que un cisne, el cual nunca canta, pero al tener una premonición de su muerte, va hacia el agua y canta antes de morir. Pablo sabía que iba a morir y este es su último mensaje. En el versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, etc. Ahora, hermanos, se trata de una buena batalla. No es una de esas batallas que algunos cristianos tienen con sus hermanos. ¿Sabe? Solo hay un ejército en el cual los soldados le disparan a sus propios compañeros. Y es en el ejército de Dios. Ningún otro ejército haría eso, pero en el ejército de Dios sí lo encontramos. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Es la buena batalla de la fe. He terminado la carrera, he guardado la fe. ¡Qué tremendo testimonio!, ¿no? Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Tenemos aquí un contraste entre dos hombres. Demas era un desertor, y Pablo dice, hay una corona esperando para aquellos que no abandonan y son constantes y aman la venida del Señor. En esta serie de estudios he tratado de presentarles algunas indicaciones de la cercanía del fin del siglo, una época marcada por la gran tribulación. Y de la misma manera que el Señor Jesús les dijo a los que experimenten la tribulación que deben velar, no sabiendo cuándo será el día de su regreso a la tierra, nosotros que somos salvos debemos también velar, ya que no sabemos cuándo Cristo vendrá a arrebatar a su iglesia. Le insisto, podría ser hoy mismo. Usted tiene que estar listo, hermano. La iglesia en Tesalónica era una iglesia que estaba lista para el regreso de Cristo. En primer lugar, era una iglesia activa. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia activa. En segundo lugar, era una iglesia que testificaba. Dice versículo 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mis queridos, era una iglesia activa y que testificaba. Pero en tercer lugar, en el versículo 10, vemos que era una iglesia que estaba esperando al Señor, porque dice, y esperar de los cielos a su Hijo.
Ahora, a mí me parece que un creyente que cree en el regreso del Señor Jesucristo va a trabajar y testificar. ¿Qué otra cosa va a hacer si no? Tal vez usted diga, pero hermano Strauss, soy un maestro. Bueno, puede ser un fiel testigo de Cristo en la escuela como maestro, o si no, soy camionero. Bueno, sea un buen testigo de Dios allí como camionero. Y tal vez usted diga, soy ama de casa. Mi querida hermana, sea madre y ama de casa, porque es algo muy honroso, y desde allí testifique de Cristo. Sea fiel, controlada por el Espíritu Santo. Sea la mejor madre y ama de casa piadosa para el Señor. Un buen testigo de Cristo puede serlo en cualquier lugar donde el Señor lo pone, como sea y cuando sea. Ese es el desafío para cada uno de nosotros. El Señor viene pronto. Así como los santos de la tribulación deben estar expectantes, cuanto más nosotros, esperando el regreso del Señor a arrebatar a su iglesia. Mi amigo, mi hermano, esté expectante, testifique, sirva a Dios. En el 2 capítulo de Primera Tesalonicenses, Pablo escribe, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Primera Tesalonicenses 2, 19. Él estaba hablando aquí de los premios que están esperando a aquellos que son hallados fieles o serán hallados fieles en la venida del Señor. Jesús dijo en Apocalipsis 22, 12, «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo». Oh, amado hermano, cuando el Señor venga, traerá premios. Nosotros nos vamos al cielo, pero quiero decirles que el cielo no es nuestro premio o galardón. Cuando Cristo venga, Él traerá los premios y nosotros tenemos que estar listos para su venida. Tenemos que estar activos, trabajando, velando, testificando, alabando, siendo fieles. Dios no nos llamó a que seamos un éxito. Una de las tragedias de estos tiempos es algo que ya no me intriga, sino que me impacta. Algunos de los escritores y predicadores que comenzaron sin reconocimiento alguno, después de escribir un par de libros, pasaron así a tener fama, comenzaron a cobrar por su ministerio, procurando mucho dinero. Esas personas se convirtieron en celebridades en vez de siervos del Señor Jesucristo. Hermanos, no somos celebridades, somos siervos. Y muchas veces oro, Señor, ayúdanos a mantener pensamientos claros y no permitir que nos hagamos celebridades, porque somos siervos del Señor Jesús. Jesús dijo que velemos, adoremos, esperemos, testifiquemos, porque Él viene pronto. Y tenemos que estar listos. Luego, en el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, se nos exhorta a crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. A mí me parece que la esperanza del regreso de Cristo debe estimular el amor entre el pueblo de Dios. Debe estimular el amor del marido hacia su mujer y viceversa. Debe darnos un mayor amor por nuestros hijos, también por nuestros padres. Algún tiempo atrás estaba en una reunión, creo que en un fin de semana del Día de la Madre, y al terminar la reunión una señora vino llorando, una mujer joven de 30 años, y me dijo, ¿sabe? No me he comunicado con mi madre por muchos años. Y siguió diciéndome, hasta me olvidé de llamarla el año pasado para el Día de la Madre, y ahora estamos en la noche del Día de la Madre, y aún no le he dicho que la amo. Así que le pregunté, ¿y qué va a hacer al respecto? Y ella me dijo, voy a llamarla por teléfono ya mismo. Es larga distancia, pero voy a dejarla que me hable por cuanto tiempo quiera, no importa cuánto me salga. Entendí que no estoy lista para el regreso de Cristo, no le he demostrado amor a mi madre. Bueno, el Señor dijo en 1 Tesalonicenses 3:12, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. ¿Por qué? Porque Cristo viene
Versículo 13 dice eso, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Tenemos que estar listos para la venida de nuestro Señor. Luego en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses tenemos una serie de exhortaciones, comenzando con el versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Después dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿A qué se deben estas exhortaciones? Bueno, en el versículo 23 dice que el Señor vuelve y quiere que seamos irreprensibles para encontrarnos así en su venida. Mis queridos, hay que velar, trabajar, testificar, esperar, adorar. Que Dios nos ayude a hacer humanamente lo mejor que podamos, controlados por el Espíritu Santo. Muy bien, aquí necesito darle otra advertencia. A usted que está escuchando y ha escuchado el Evangelio, pero nunca recibió a Cristo como su Salvador. Mire, yo sé que si usted muere en esta condición, se perderá para siempre en el infierno. Y una vez más, estoy absolutamente persuadido que si usted está con vida cuando Cristo venga por su iglesia, su oportunidad de ser salvo se habrá escapado para siempre. Me gustaría pensar o hablar diferente, pero estoy convencido, por mi comprensión de la palabra de Dios, que el rapto va a sellar el juicio de cada persona que ha escuchado el Evangelio y que de una manera deliberada o descuidada, a sabiendas y voluntariamente, rechazó a Cristo antes de su venida. Mi amigo, entonces no habrá esperanza para usted. De hecho, si usted estuviese con vida después del rapto, no podrá creer si es que hoy en día ha rechazado a Cristo. Cuando Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica, dijo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, creerán la mentira. Fíjese, agrega allí, por esto, por haber tenido la verdad predicada y no haberla recibido, dice 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no hayan creído a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo repito, eso es un texto en 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Amigo oyente, si usted no es salvo todavía, le ruego, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, que acepte a Cristo como Salvador, que confíe en la sangre derramada de Cristo en aquella jornada en la cruz, para limpieza de sus pecados. Reciba, por favor, a Cristo el Señor como su Salvador personal. Hágalo ahora. Arrepiéntase de sus pecados y dígale al Señor, Señor, quiero que seas mi Salvador desde ahora y para siempre. Y si necesita ayuda para este paso de fe, llame a la consejería de esta radio cristiana. Finalmente, hermanos, hermanas en Cristo, como hijos de Dios tenemos que hacer todas las cosas de la mejor manera, controlados por el Espíritu, todo lo que podamos para salvar más y más almas y edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Debemos estar activos, sirviendo al Señor, testificando de Él, alabándole, preparados ante su inminente venida. Bueno, ahora sí llegamos al final de estas reflexiones sobre Mateo 24. No hemos hecho una exégesis versículo por versículo, ni tampoco les di un estudio completo del capítulo. Solo toqué algunos temas más importantes en estos 10 mensajes. Espero de corazón que hayan sido de mucha instrucción y motivación para sus vidas. Bueno, Dios mediante, continuaremos estudiando la Biblia juntos en nuestro próximo programa. Será hasta entonces y muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí
en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.